Si me acompañan, vamos a leer el Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11 al 15. Vamos a ver ahí Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. En nombre de Jesús. Dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a dejar ahí la Biblia apartada, hermanas, porque la vamos a estar viendo de ahí, si quieren un separador o algo, porque vamos a ver otros libros y después vamos a leer ahí un poquito y vamos a estar así, para que les sea fácil encontrar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Señor, te pido, Dios mío, que derrames tu bendición en nosotros y hagas tu voluntad, Señor amado, en la tierra, Señor, como en el cielo, Señor bendito. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad, Señor bendito, con tu amor y con tu paz, Dios mío. Ayúdanos, Señor. También, Señor bendito, háblanos con tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Guíanos en ese estudio que estamos teniendo, Señor, de los juicios finales, Señor, para tu gloria, Señor. Que recibamos tu bendición y hagamos, Señor, lo que nos manda, Señor amado, con tu amor, con tu paz, con tu presencia, con tu misericordia, Señor amado, sin ninguna disciplina, ningún tipo de castigo, Señor, a nuestra rebeldía, Señor, sino con tu misericordia y perdón, Señor amado. Todo sea para tu gloria. Bendice, Señor, a los que vean este video también, Señor amado. Si alguien nos está viendo, Señor amado, bendícele, Señor. También, Dios mío, para tu gloria, Señor amado, conforme a tu gracia para con cada uno. En el nombre de Jesucristo, todo sea para tu gloria eterna, Señor amado. Amén. Gloria a Dios. Te puedes sentar, hermanas. Bendito sea el Señor. Amén. Continuamos este estudio, hermanas, de los juicios finales. Aleluya. Si quieren notar lo que vamos a ver en esta tarde, primeramente, Dios, si lo podemos ver, no sé si lo vamos a completar en esta ocasión o no sé si no lo completemos. Vamos a ver un juicio, otro juicio, pues, ¿verdad? Vamos a ver, se llama el juicio, el título, el juicio del gran trono blanco o juicio final. Es el juicio del gran trono blanco o juicio final. Cuando vimos, hermanas, el día de antier, ¿verdad? Ayer, que vimos el juicio de los ángeles caídos, esos se van a realizar, hermanas, cuando el Señor se ponga en su trono, en su gran trono blanco, igual como ahorita que aparece aquí. De hecho es la misma cita, es el versículo 11, la misma cita del versículo 11 que vimos ayer. Pero lo que pasa es que cuando el Señor se ponga en su gran trono blanco, se ponga el Señor Jesucristo para realizar los juicios finales, pues van a ser diferentes juicios. Y un juicio va a ser el juicio de los ángeles caídos, que ya lo vimos, y otro juicio que va a ser, que es lo que vamos a ver ahorita, que se le dice normalmente el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Al otro juicio nomás le pueden decir a veces algunos el juicio de los ángeles caídos, aunque se realiza en el día del juicio final o el juicio del gran trono blanco. Pero lo que pasa es que ese día de juicio se juzgan diferentes cosas, pues. Que es lo que vimos la vez pasada, ayer, que los ángeles, y ahora vamos a ver a las personas cuando sean juzgadas también. Gloria a Dios. Entonces, cuando son juzgadas las personas, se le dice así: el juicio del gran trono blanco, juicio final. Y cuando son juzgados los ángeles, el juicio de los ángeles caídos, aunque es el mismo día de juicio, el mismo trono, es el mismo juez y todo, pero se les dice así porque son diferentes juicios que se están realizando. Entonces, hermanas, vamos a ver primero la resurrección. Si usted quiere poner el punto que vamos a ver de este juicio, que es el juicio que es para los seres humanos, el primer punto es la resurrección. Porque el Señor va a resucitar a los muertos
que estén en ese entonces, a todos los muertos que están sin el Señor, los va a resucitar el Señor y los va a resucitar para que puedan ser juzgados. Entonces vamos a ver cómo el Señor los va a resucitar, amén. Vamos a ver eso, si me acompañan. Vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver en Daniel capítulo número 12, versículo 2, la palabra de Dios. Daniel 12, versículo 2. Gloria a Dios. Fíjense, hermanas, y aquí se va a cumplir lo que Jesucristo enseñaba. Que la persona que puede irse a la condenación con cuerpo, se va a ir a la condenación, pero con cuerpo. O sea que se va a ir al juicio eterno, a la condenación eterna, perdón, con cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a resucitar. Y aquí dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo que te es mejor entrar en el cielo con una mano, a la vida, perdón, eterna con una mano, que con dos ser echado pues al infierno, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con cuerpo se va a ir la gente. Y dice, pero ¿cómo se va a ir la gente con cuerpo si ya la persona ya se murió, es un alma? Pero porque Dios lo va a resucitar. Ahorita la gente que muere, toda la gente que ha muerto, está quemándose en el Hades, ¿verdad? También viene en el canal, uno busca en el canal de la iglesia, en este canal, uno busca ahí, se mete al canal y toca la foto donde estoy ahí en la foto, de ahí le van a salir unas palabras, toca la palabra que dice videos, y busca la palabra, ¿verdad? Que diga Hades, y ahí se va a explicar el Hades. La gente en cuanto muere se va al Hades, se está quemando, en cuanto muere la persona, se está quemando, pero cuando llegue el día del juicio final, que es lo que estamos viendo ahorita, que va a pasar después del reino milenial de Cristo, que eso es a futuro, la gente que esté en el Hades quemando se va a salir de ahí, el Señor la va a sacar, la va a resucitar y la va a sacar del Hades y va a tomar su cuerpo de nuevo, pero va a ser juzgada para irse con todo el cuerpo por la eternidad al lago de fuego o al lugar que uno le dice infierno, pues. Entonces, vamos a leer aquí en el capítulo 2, hermanas, la palabra de Dios, versículo número 2, dice así la palabra de Dios. Dice así Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea que muchos de los que estén muertos van a resucitar, quiere decir. Unos dice para vida eterna, los que son de Dios van a resucitar para vida eterna, pero no en el día del juicio final, sino que en otros tiempos, pero bueno, ahorita lo voy a decir. Dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se menciona, hermanas, la resurrección de los que son para condenación y los que son para estar con el Señor por la eternidad. Solamente que se mencionan los dos grupos de personas. Y no se menciona que tienen diferentes tiempos. Pero ya cuando uno estudia la Biblia, como ya lo hemos estudiado, uno se da cuenta que resucitan en diferentes ocasiones, ¿verdad? Cuando viene Cristo, resucita la iglesia, todos los que han muerto en Cristo, ¿verdad? Después, hermanas, cuando llega, hermanas, cuando viene el Señor, la segunda venida de Cristo, cuando viene el Señor ahí, el Señor también después, y el Señor hace otra resurrección, resucita a todos los de la gran tribulación para que reinen con Él en el reino milenial. Eso ya lo vimos en el tema de reino milenial, lo vimos cuando iba iniciando. Lo resucita también ahí. Entonces todos los de Dios ya han resucitado con anterioridad. Cuando estamos en los juicios finales, ya han resucitado desde tiempo atrás. Ya tienen 1000 años de que resucitaron los últimos que tenían que resucitar del Señor. Y la iglesia, no se diga, pues más atrás, ¿verdad? Los que han muerto en Cristo, porque el rato es más atrás todavía. Pero aquí se menciona junto los dos grupos que van a resucitar, unos de Dios y unos no de Dios, pero se menciona nada más como si van a resucitar, pero podría pensar uno que al mismo tiempo, cuando aquí lo menciona Daniel, pero ya al ir viendo la revelación de la palabra de Dios conforme va avanzando, la palabra de Dios con los demás libros escritos, ya uno se da cuenta el orden, pues como ya lo mencioné. Entonces aquí se menciona que van a resucitar los que son de condenación, dice que son para vergüenza, van a resucitar y confusión perpetua. Porque van a resucitar, hermanos, y ellos no van a recibir la salvación y van a estar en la confusión perpetua, dice la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanas, si me acompaña, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 29. Vamos a ver Juan 5, 29. Es el mismo punto que estamos viendo, de que van a resucitar las personas para ser juzgadas en el juicio final. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios, hermanas. Me espero para que todos lo tengamos para leer juntos.
Todos estamos bien, gracias. No. Vamos a leer la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, 29, dice así. Y los que hicieron, dice, amén. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección, de condenación. Aquí el Señor Jesús hace lo mismo que hace Daniel. Menciona las dos resurrecciones y parece como que resucitan de un jalón todos, ¿verdad? Pero no, ya como lo expliqué, son tiempos separados, que eso ya lo vimos en los temas anteriores de este que estamos viendo ahorita. Pero aquí lo que podemos ver con respecto al punto que estamos viendo de que van a resucitar las personas que están quemándose en el Hades, que van a resucitar todos los que están desde el primero que pecó, desde el primero que pecó, desde Caín, desde todos los que están quemando en el Hades, todos desde el inicio de la humanidad hasta que llegue a su final, a los hechos finales, todos van a resucitar, pero van a resucitar como aquí Jesucristo dice, para condenación, porque van a resucitar, hermanas, todos, pero para recibir, para ser condenados, para ser juzgados por sus obras, y de ahí se van a ir al fuego eterno. Fíjense qué triste, hermanas, es estar sin el Señor. La gente cuando muere se va directo al Hades y se está quemando. Eso Jesús lo enseñó. Pero después, ahí en el Hades, hay gente que ha pecado, que pecó, hermanas, como Caín, que pecó, hace miles de años, ¿no? Y tiene miles de años quemándose, y todavía no recibe el pago todavía no recibe, la condena de su pecado. Y se está quemando. Y cuando venga Cristo y pase todo lo que hemos visto, y llegue, se acabe el reino milenial, y llegue los juicios finales, apenas ahí, el Señor lo va a resucitar, y el Señor lo va a juzgar, y apenas se va a ir, pero a otro lugar que es el lago de fuego, o el infierno que uno le dice, y se va a ir ahí a sufrir por toda la eternidad lo que hizo. Qué tremendo. ¿Y desde cuándo? Y ya tiene milenios quemándose, y todavía ni juzgado ha sido. Es que así es, hermano. Es como cuando uno hace un delito. Si yo hago un delito, me detiene a mí la policía, me lleva arrestado, me tiene detenido, y puede que mi juicio tarde mucho para que me lleven a juicio, pero yo ya no tengo libertad, ya estoy encerrado. Y después, ya que pase mucho tiempo, puede que me digan, ¿sabes qué? Y tu condena, me juzgas, tu condena va a ser de 3 años o de 2 años. Sí, pero yo ya tengo un año aquí detenido. Sí, pero apenas vas a recibir tu condena. Porque tú me has sido juzgado, estás detenido porque eres un criminal y tienes que estar detenido. Entonces ahí también eres un pecador y estás recibiendo, por eso estás en este lugar, en el Hades, quemándote. Y después vas a ser juzgado para la eternidad en el lago de fuego. La verdad que esto es bien grave. Y era triste, es algo bien, es algo, hermanas, tremendo, ¿verdad? Es algo exagerado. Y así es, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Si me acompaña, vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanas, ahí vamos a leer. Dice el versículo 4 al 5, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi almas, dice, de los decapitados, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, dice, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, pero fíjese lo que dice, y vivieron, o sea que resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí, hermanas, está hablando de la resurrección que va a haber de los justos, como ya lo expliqué hace rato, los últimos justos que van a resucitar, que son los que va a resucitar el Señor cuando venga en la segunda venida, va a resucitar todos los que son de Dios que murieron en la gran tribulación que los mató la bestia, los va a resucitar el Señor, judíos y gentiles, para que estén con Él en el reino milenial, ¿verdad? Pero
Pero fíjese lo que dice el versículo siguiente. Esos son los últimos justos que van a resucitar. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Dice, pero los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no son de Dios. Pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir. No resucitó Dios a los otros muertos ahí. Fíjese qué dice. Dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. La primera resurrección no se refiere a la resurrección de los que no son de Dios. La primera resurrección se refiere a la resurrección de los que resucitaron, pero que eran de Dios para reinar 1000 años con Cristo. Y la primera resurrección también en la Biblia aparece también aplicada para los hermanos en Cristo que mueren y que van a resucitar por el Señor cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, aquí se habla, hermanas, que cuando Cristo venga en la segunda venida, ya que pasó el rapto de la iglesia, pasó la semana de Daniel, en la cual está incluida la gran tribulación, que pase todo eso y el Señor ya regresó, y ya venimos hasta con Él nosotros otra vez, que vino otra vez, y venimos con Él, ya porque estábamos en el cielo con Él y venimos otra vez. Entonces el Señor va a resucitar a todos los que mató la bestia, que eran de Cristo, que se entregaron al Señor Jesús. En el periodo de la tribulación, a todos los que se entregaron a Dios, el Señor los va a resucitar. Cristo los va a resucitar a todos para que reinen con Él el reino milenial. Pero los otros no los va a resucitar hasta que se acabe el reino milenial. ¿A cuáles? A los que no son de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? ¿Y qué es eso? Son de los que se habla, denle vuelta a la página nomás, hermanas, de los que se habla en el versículo número 12. Después de que se pone el trono blanco. Dice el versículo 10, dice, y vi un gran trono blanco, el 11 dice, y el que estaba sentado en él, que es Jesús, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12 habla de los que fueron resucitados después del reino milenial, que son los de condenación. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo los vio? De pie, los vio parados, porque fueron resucitados. A todos los muertos, a los chicos y a los grandes, de pie ante Dios, dice, y los libros fueron abiertos. Entonces aquí, hermanas, se está hablando en la palabra de Dios de los que van a resucitar para ser juzgados, que son los mismos que el Señor enseñó que iban a resucitar algunos, pero iban a ser para la condenación, que el Señor Jesucristo, que lo vimos en el Evangelio, que vimos también en Daniel, que iban a resucitar para vergüenza perpetua, confusión perpetua también. Son los mismos y son los mismos que el Señor no resucitó antes del reino milenial, sino los que la Biblia dice que iba a resucitar Dios después del reino milenial, que son los que no son de Él, que es cuando pasa el juicio del gran trono blanco, después de la final rebelión que va a haber contra Dios, ¿verdad? Y contra los de Dios. Entonces, hermanas, van a ser resucitados, hermanas, para este juicio, todas las personas que han pecado, todas las personas que estén quemándose en el Hades. Vamos a ver, hermanas, ahora el punto de quién será el juez, quién nos va a juzgar. El punto es el siguiente: el juez será el Señor Jesús y su iglesia lo ayudará. El juez será el Señor Jesús, hermanas, el juez será el Señor Jesús y su iglesia lo va a ayudar. Vamos a ver en la palabra de Dios, si me acompaña, vamos a leer unos versículos donde se muestra estas cosas que le acabo de decir, donde se muestran estas cosas. Pero vamos a ver primero donde se muestra que el Señor Jesús los va a juzgar. Vamos a ver en Juan capítulo 5 versículo 22, la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 22. Vamos a ver ahí Juan capítulo 5 y el versículo 22, hermanas. Amén. Dice aquí el Señor Jesús, Juan 5, 22. Dice así el Señor Jesucristo: porque dice el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este versículo lo vimos la vez pasada, o sea que fue ayer. Lo vimos para ver de que la Biblia enseña que los ángeles van a ser juzgados, y para que usted viera que el que los va a juzgar era Jesús. En el día del juicio final van a ser juzgados los ángeles, ¿verdad? Que ese juicio ya lo vimos, que va a ser el día del juicio final, el día del gran trono blanco, va a ser el juicio de los ángeles y también de las personas. Ya vimos el juicio de los ángeles en la primera parte de ese estudio, el juicio de los ángeles caídos, y el que los juzgaba era Jesús y también su iglesia, que la Biblia decía también eso, que vimos también ese versículo.
que decía la palabra de Dios, que también la iglesia va a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Entonces, en este juicio, hermanas, las personas que sean resucitadas van a ser juzgadas, pero por el Señor Jesús. Aquí la Biblia lo enseña, porque Jesús es el que hace el juicio y el Padre nadie juzga. Y como van a ser juzgados por parte de un ser divino, entonces ese ser divino es Jesús el que los va a juzgar. Entonces, vamos a leer, si me acompaña, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40. Hechos, capítulo 10, versículo 40 al 42. Hechos 10, 40 al 42, hermanas. Sí. Amén. Voy a esperar a que todos estemos listos, no se preocupen. Hechos 10, 40 al 42. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice así: a este levantó Dios al tercer día. ¿A quién levantó Dios al tercer día, hermanas? A Jesús, ¿verdad? Entre los muertos, que lo resucitó. Amén. Está hablando de Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, porque Jesús resucitó y se fue con los discípulos, después se manifestó a ellos, ¿se acuerdan? Sí. Dice el versículo 41, dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él, con Jesús, después que resucitó de los muertos. Versículo siguiente, el 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, fíjese lo que mandó, que al pueblo le testificaran, le predicaran y le testificaran que Él, que Jesús que es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y muertos. Jesús fue y se le manifestó a Jesucristo cuando resucitó, y se les dijo de parte del Señor a los apóstoles que le fueran dirigiendo a todo el mundo, que le testificaran, que les dijeran a la gente, quiere decir, que les predicaran también, dice que les predicaran que Él, que Jesús es el que Dios el Padre, pues obviamente es el que puso Dios para que sea el juez, dice aquí, de los que están vivos y de los muertos. Entonces Jesucristo es el que va a juzgar, hermanas, en el juicio final a todos los muertos cuando resuciten. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, hermanas, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Dice el versículo 31, hermanas, dice así: por cuanto, dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Fíjese lo que dice aquí. Dice: por cuanto ha establecido un día, Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo. Dios va a juzgar al mundo, pero fíjese, lo va a juzgar al mundo con justicia. Y fíjese lo que dice: por aquel varón. O sea, lo va a juzgar Dios a través de un hombre al mundo. Dios va a juzgar al mundo, hermanas, a través de un hombre. Pero ¿cuál varón? Dice así: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Cuál hombre es, hermanas, al que Dios puso para que creyeras en Él al levantarlo de los muertos? ¿Quién es Él? ¿Qué hombre es, hermanas? Les digo otra vez: ¿qué hombre es, hermanas, el que Dios puso, se lo entregó a los hombres, a la humanidad, y lo levantó a ese hombre de entre los muertos, lo resucitó, para que la gente tuviera fe en Él? Es Jesucristo. Entonces, ese varón, ese que está hablando aquí, dice que Dios estableció un día por el cual va a juzgar Dios, pero con justicia, justamente, no por antojos, ni porque me pareció, porque me dio la gana, sino justamente como lo es lo correcto, con justicia. Lo va a juzgar al mundo por medio de ese hombre que Él puso para que la gente creyera en Él. Entonces quiere decir que Dios, el Padre, va a juzgar al mundo, pero por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús dijo: yo no juzgo, el Padre no va a juzgar a nadie,
sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, se lo dio a Él. ¿Por qué quiere decir entonces aquí? Lo mismo que estamos viendo, hermanas, que Jesús es el que va a juzgar en el día establecido por Dios. Amén. Y Jesús va a juzgar con justicia. O sea, Jesús no va a juzgar en forma caprichuda, pues, o en forma de que yo, porque pensé esto se me hace, o siento esto, o no, si Él va a juzgar Jesucristo justamente. El que se merece lo que se merece lo va a juzgar, sin favoritismos, ni porque tú me caes mal, o porque tú me caes bien, o porque siento feo, sino va lo correcto, lo que es. Amén. Va a juzgar justamente, y es el Señor Jesús, el que Dios levantó de los muertos y lo puso para que creyéramos en Él. Ese varón, ese hombre que Dios puso así, que es Jesucristo, Dios hombre, por ese varón Dios va a juzgar con justicia el mundo. Amén. Que es lo que dijeron los apóstoles también, que se les dijo a ellos cuando Jesús fue con ellos después de resucitar, que les dijeran a toda la gente, que les predicaran a la gente, y que les predicaran eso, de que Jesús es el que puso Dios como juez. Y dice así como juez, dice así la palabra, como juez, así dice juez, no sé si se fijó, decía juez el versículo, que Dios puso como juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Entonces Jesucristo, cuando sean resucitadas las personas, Jesucristo las va a juzgar a las personas, hermanas, y no las va a juzgar como le digo así, no por favoritismos, o por corajes, o por sentimientos, sino los va a juzgar justamente, ¿verdad? Porque ahí se puede juzgar mal, como si tú vas con un juez, si el juez resulta que es familiar o simpatiza con un familiar tuyo, lo que sea, pues te echa la mano, ¿verdad? Y te hace el paro, como dicen, ¿verdad? Y no te juzga como es. Y ahí sale el otro. Sabemos que este es un delincuente, un narcotraficante, o es uno esto, el otro. Y anda en la calle y no le hicieron nada. No, pues porque tiene palancas. Es que su camarada, su tío, no sé qué, su abuelito, ese es el juez, ¿verdad? Y ahí están las emociones y todo, ¿verdad? O hay uno que le cae mal y lo hunden en la cárcel, ¿verdad? Porque me caes mal, te voy a hundir en la cárcel y ahí sabes que no hizo nada. Hay que castigarlo por otro, y el otro que se libre, que no me importa. Pero eso como si me importa para mal, que me cae mal, hay que aventar el delito del otro, ¿verdad? Y si se lo dan, se lo dan. Entonces Jesucristo no va a ser así. Él va a juzgar con justicia lo que es correcto, sin hace de nada, sino que lo que es correcto. O sea, sin hacer nada de sentimientos o emociones, sino lo que es lo correcto, pues. Amén. Yo les digo, eso está bien decirlo, hermanas, porque el Señor no está así como uno malintencionado, ¿verdad? O favoritismo. Él es justo y Él es santo. Él hace las cosas bien hechas, pues. Yo les digo, es como debe ser. Vamos a ver, hermanas, si me acompaña. Vamos a leer en 1 de Corintios. Ahí vamos a ver que va a ser juzgada la gente también por la iglesia. 1 de Corintios van a ser juzgados por la iglesia también. En el juicio final, la gente, cuando sea resucitada, va a ser juzgada por Cristo, algunos, y otros van a ser juzgados, pero por la misma iglesia. Igual como en el juicio de los ángeles caídos, que unos fueron juzgados por Cristo, unos ángeles van a ser juzgados y otros van a ser juzgados por la iglesia. Así va a pasar con las personas. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 2, hermanas. Amén. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice así. Aquí Pablo les hace unas preguntas, dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Les preguntan. Y si el mundo ha de ser juzgado, les dice, por ustedes, por los corintios, los hermanos de Corintio, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Dice que nosotros no somos dignos de juzgar cosas. Es indigno juzgar cosas pequeñas para nosotros, perdón, porque nosotros vamos a juzgar cosas grandes. Vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar, hermanas, a las personas del día del juicio final. Esto es algo bien tremendo, hermanas, porque vamos a juzgar a personas, hermanas, juntamente con Cristo. Fíjense cómo Cristo, y hermanas, y qué bonito es, como el Señor, es algo triste y terrible, ¿verdad? Pero yo les digo algo bonito como hijo de Dios, en esta forma. Como el Señor, como me acordé de cuando el Señor Jesús le dice al Padre que Él quiere que donde Él esté, que también nosotros estemos, le dice al Padre. Antes dice al cielo, ora por nosotros. Ora por nosotros, y dice que Él quiere que donde Él esté, nosotros estemos. Y si el Señor desde el cielo viene por nosotros, nos lleva al tercer cielo. El Señor viene al reino milenial a hacerlo y nos trae para acá y nos trae con el reino milenial.
Se revela contra él, vence a los enemigos y los acabe, de los que se rebelan al reino milenial y los mata el Señor. Y ahora el Señor, pues ahora va a hacer el juicio grande, todo blanco se siente en su trono, glorioso el Señor, en su trono para hacer juicio, su trono de juicio, y nos llama a nosotros y nos pone, a ver, ayúdenme ustedes aquí a hacer juicio. A los ángeles vamos a juzgarlos, tú juzgas estos ángeles, yo juzgo estos. En el reino milenial está reinando todo el mundo y a la iglesia nos enseña la palabra de Dios, ya lo vimos, enseña que a nosotros nos pone a reinar sobre las naciones también a nosotros. A los apóstoles sobre Jerusalén, sobre Israel, perdón, sobre el país de Israel, pero a la iglesia, a nosotros que no somos apóstoles, a la iglesia que somos gentiles, a todos los que son iglesia, pero que no son los 12 apóstoles también y que son judíos, nos pone a gobernar nada más las naciones. El Señor nos trae, voy a gobernar acá el mundo, ayúdenme a gobernar el mundo, nos trae con él. Le digo, los se rebelan, los acaba el Señor, a los enemigos del reino milenial que se rebelan, y vienen los juicios finales, ayúdenme a juzgar a los ángeles, porque yo los voy a juzgar y nos trae con él. Luego el Señor va a juzgar a las personas, se pone a juzgar a las personas, las resucita, y pónganse a juzgar conmigo a las personas también. Es algo triste, hermanas, todas esas cosas que va a pasar con las personas, ¿verdad? Pero lo digo en la forma de cómo el Señor ama a su iglesia y donde quiera nos trae con él. Como usted cuando tiene a su hijito, su hijita y la ama tanto y donde quiera usted lo carga, pues. Y ahora vamos para acá, y ahora vamos para acá, y donde quiera ahí lo trae, como usted. Porque usted ama pues a su familia, pues. Y usted lo trae con usted. Así el Señor nos va a traer para donde quiera. Y lo que le dijo al Padre, quiero que donde yo esté, ellos estén. Y andamos con él para todas partes. Amén. Y hasta nos pone a hacer lo que él hace. Si él anda reinando aquí, nos pone a reinar con él. Si él va a hacer juicio, nos pone a hacer juicio. Luego hace otro juicio también hace con él. Y nos pone a hacer las cosas con él. Lo mismo que él hace, nos pone a hacer a nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo nos ama Cristo, hermanas? Sí, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanas. Vamos a ver el juicio. Vamos a ver el juicio, hermanas, cuando se realiza el juicio, hermanas, que va a ser, ya vimos, por el Señor y por nosotros, por la iglesia. Vamos a ver, hermanas, el Señor va a juzgar muchas cosas, pero vamos a ver algunas cosas que va a juzgar. Van a ser juzgados, las personas van a ser juzgadas conforme a sus condiciones y reacciones, conforme a sus condiciones y reacciones que tuvieron ante Dios en su vida. Amén. Las personas van a ser juzgadas conforme a sus condiciones y reacciones que tuvieron ante Dios en su vida. Amén. Mira, hermanas, a la gente se le hace fácil desechar la bendición que tienen de poder estar con Dios. Sí, me da igual si me salí de esa iglesia cristiana, ya me da igual andar en el mundo y para mí es lo mismo, ¿verdad? Hay gente, me arrepiento de haber recibido a Cristo, ¿verdad? Hay gente que puede decir, ¿no? Que pues uno que es de Dios realmente pues no se va a arrepentir, ¿verdad? Amén. Pero la gente, estoy desprendiendo tanto el tiempo que perdí, qué a gusto estoy acá, ¿verdad? Y estuvo en un hogar cristiano, estuvo en una iglesia cristiana, o el compañero de trabajo siempre le hablaba de Cristo. En una parte recibía de alguna manera el mensaje de la palabra de Dios y lo desechaba, ¿verdad? Y la gente piensa pues que no pasa nada porque nunca le pasa nada. Pero Dios, cuando sean juzgadas las personas en el juicio final, en ese juicio que estamos viendo, que Dios los va a resucitar, que ya se estaban quemando desde cuándo, el Señor las va a juzgar y la iglesia va a juzgar a las personas. Depende a las bendiciones que recibieron ellos y que no fueron agradecidos y no buscaron a Dios. Porque la gente, hermanas, la que uno ve afuera, que se andan en la parranda, y andan en el party, y todo andan tomando, drogándose y todo, que andan haciendo y deshaciendo, que andan adorando al diablo ahí hincados y todo, no todos son que salieron del mundo, muchos salieron de la iglesia. Entonces esa gente piensa que tal vez nunca le va a llegar. Pero cuando llegue ese momento, Dios le va a decir, ¿te acuerdas todas las bendiciones que yo permití que tú que recibieras? Que te dio la palabra, que gozaste de estas bendiciones. ¿Qué fue lo que surgió en tu vida? ¿Un rechazo a mí? ¿O te rendiste a mí y me seguiste, verdad, toda tu vida? Dios va a tomar en cuenta y les va a castigar por eso.
Es que no es un juego, hermanas. Aquí no es de que, no pasa nada. Es que el evangelio es de mi familia y nosotros inventamos cómo es el evangelio. Así pensamos nosotros y así es. El evangelio, pues hermano, ya escribe una Biblia que va a escribir un libro ahí del enemigo y su mente nomás, ¿verdad? O sea, el evangelio no es una caricatura ni es una telenovela. La palabra de Dios es de verdad, hermanas, y es real. Aleluya. Y Dios nos está viendo ahorita, esto es real y esto no es un juego, pues. Así es, amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermanas. Aleluya. Dios tome en cuenta cómo uno vive y qué ha recibido uno de bendición de Dios. Y eso vamos a hacer por esas cosas, Ahorita vamos a ver en la Biblia. Entonces vamos a ver, hermanas, vamos a ir viendo, vamos a ver Mateo 11, 21, 24. Y esto para que se nos abran los ojos bien, hermanas, que el Espíritu Santo nos abre el corazón, nos ayuda a obedecer al Señor y entender bien las cosas y nos dé la sensibilidad que nos falta. Mateo 11, voy a decir para que lo puedan notar, perdón. Mateo 11, 21 a 24. Entonces, que el Señor nos dé la sensibilidad que tenemos que tener y estar como debemos estar por su misericordia y también nos permita ver, porque uno mete al cielo hasta el peor. Uno, rato, hermano, usted va a estar allá en el Señor. Sí, hermano, no se preocupe, hermano, que se está pasando de lo drogado que anda. Usted es un siervo, casi es ángel, y usted, hermano, ¿qué se me hace? Y el Señor, sí, si supieras, ¿verdad? Y yo tomo en cuenta todo, ¿verdad? Y ya tú, ¿a poco tú eres Dios para meter o sacar? O sea, hay que ver bien las cosas, ¿verdad? Hay que ver bien las cosas. Que Dios nos ayude, hermana, porque nosotros nos equivocamos mucho, ¿verdad? Siempre nos vamos a equivocar toda la vida, pero también, aunque sea, pues, para que no sea, si así no podemos a veces dar una necesidad y todavía de remate andamos haciendo eso, que de perdida eso se nos quite, ¿verdad? Y lo otro también para poderlo agradar. Entonces vamos a ver, hermanas, Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanas. ¿Qué dice ahí el Señor? Mateo 11, 21 al 24. Fíjese lo que dice. Y Jesús lo está diciendo. Y en que lo dijera quien lo dijera, es la palabra de Dios. Pero hasta Jesús lo está diciendo, fíjese. Dice así. Dice Jesús. Y Jesús aquí exclama, ¿verdad? Sí. Dice, ¡ay, el Señor! Fíjese. ¡Ay de ti, Corazín! Dice. ¡Ay de ti, Betsaida! Dice así. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hizo Jesús, que se han hecho en vosotras, tiempo, dice, a que se hubieran arrepentido en silicio, dice, y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio, cuando sean juzgados en el juicio final, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, dice, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, el lugar de tormento, dice, serás abatida. O sea, que tú que te levantas, hasta el cielo te levantas, Señor, con bendiciones, pues te vas a hacer el Señor te va a sumir hasta el Hades, hasta el mundo invisible, donde están quemándose las almas. Fíjese, hermanas, dice, porque dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, aquí el Señor muestra, hermanas, ¿se fija usted? Aquí el Señor muestra, en el versículo 21, fíjese cómo dice así, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, perdón. Es que lo quiero leer rápido, mejor lo voy a leer bien. Dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo, dice, a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, el Señor hizo milagros en estas dos regiones, en Corazín y en Betsaida, pero no se arrepintieron. Y dice Jesús que si los hubiera hecho esos milagros en otras partes, sí se hubieran arrepentido. Como ahorita, hermanas, usted recibe la bendición mucha gente, pero no se arrepiente, no se entrega al Señor.
tiene la oportunidad de acercarse a Cristo y no se acerca. Tiene la oportunidad de reconciliarse al cristiano y no se reconcilia. Pero si Dios le diera esa oportunidad a otras personas, a lo mejor esas personas no a lo mejor, esas sí se reconvirtieran, aquí dice, esas sí se entregaran al Señor. Pero como está siempre recibiendo bendición y no reacciona con arrepentimiento, no se entrega al Señor. Como otras personas sí reaccionaran, que ellas no quieren reaccionar, fíjese lo que va a pasar, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, dice, que para vosotras. Amén. Amén. O sea, está diciendo, ahí nos quedamos en el versículo 22. Lo que está diciendo el Señor, a ustedes dos se les da la oportunidad con los milagros que he hecho Jesucristo, que ustedes vean pues la mano de Dios y se arrepientan, pero no se arrepienten. Si esos milagros se hubiera hecho en esas otras dos ciudades, en esas otras dos regiones, ellas se hubieran arrepentido. Pero como no se arrepintieron ustedes, y obviamente pues ellos tampoco se han entregado a Dios, cuando llegue el día de juicio, que las cuatro se van a ir al infierno, pues a ustedes les va a ir peor en el infierno que a ellos. A ustedes los va a castigar más. Y se puede decir, no, pero pues yo y Jesús no estábamos entendidos, ¿verdad? Pues no, Jesús se nos hacía milagros, andaba Jesús entre nosotros, sentíamos su presencia, hacía milagros el Señor, ¿verdad? Como vemos aquí, Jesús hacía milagros con ellos en esas ciudades. Por eso Jesús dijo que se hicieron milagros en esas partes, pero no porque, o sea, si hubiera sido un hombre que los hubiera hecho, ya con eso el Señor Jesús los hizo, ¿verdad? Y cuenta. Pero Jesús mismo, la persona de Jesús mismo, los estaba haciendo. Amén. Entonces, no por eso ellos se podían parar en el juicio final. No, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer todo especialmente porque el que me la viví siempre de tremendo y de tremenda, pues Jesús siempre me visitaba y hacía maravillas y todo, y a mí me importaba un cacahuate y siempre seguía como seguía. Y por eso, yo y el Señor, ya sabemos que le voy a llegar, le voy a decir el ojo, él sabe que qué, y me va a pasar, ¿verdad? No, peor te va a ir a ti, que pasaste todas esas bendiciones, que los otros que no recibieron ninguna bendición y nunca les hablaban de Cristo. Peor te va a ir a ti que hasta los inconversos que no conocen del Señor. Amén. Porque te va a juzgar conforme a las condiciones que tuviste de bendición. Entonces, esto, hermanas, para que Dios nos abra los ojos, porque uno mete al cielo a todos, ¿verdad? ¡Ay, hermano! Sí, hermano. Usted es el que hace aquí el desastre en toda la colonia, ¿verdad? Es la peor. Usted, hermano, es el peor. Son los peores de toda la colonia, ¿verdad? Pero ustedes son ángeles, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanas, nosotros tenemos que ver que nos va a juzgar conforme a nuestras condiciones. Aunque usted haya recibido milagros de Dios, usted recibió bendiciones de Dios, si usted no vive para Dios, en ese tiempo el Señor va a juzgar más severamente, pues, que a los que nunca entregaron ni a Cristo, pues, nunca entregaron al Señor Jesús. Entonces van a ser juzgados así, conforme a sus condiciones de bendición, ¿verdad? Es algo similar como al que mucho se le dio, más se le demandará. Entonces tenemos que, hermanas, nosotros como pueblo de Dios, ver eso, pues. Ver eso, hermanas, que Dios nos ayude, porque no podemos, y que toque nuestro corazón, y que veamos bien las cosas, ¿verdad? Y podamos distinguir bien la realidad de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude, hermanas, ¿verdad? Porque con el Señor no hay juegos, no hay favoritismos. ¿Te acuerdas que tú cómo nos bendecías? ¡Ay, nos la llevábamos a Jesús! ¡Ah, sí, verdad! ¿Cómo te mirábamos? Sí, ellos sí lo miraban y todo. Pero sí, pero peor les va a ir, Jesús dijo. Sí. Y el que los miraba les dijo, peor les va a ir a ustedes. Que a los que no, se les hizo los milagros. Porque eso no te da seguridad. Eso más bien es peor que te va a ir, pues. Porque o vives para Dios, como Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Y así es. Entonces, hermanas, eso Dios que nos ayude, que me ayude a mí, nos ayude a todos, ¿verdad? Para no llamarle a lo bueno malo, ¿verdad? Y al revés también, como la Biblia lo dice también, eso la Biblia lo dice. O a lo dulce amargo, le dice que dice el hombre, dice, el hombre lo pone al revés, dice así la Biblia. Así lo dice también el Señor en su palabra. Bueno, vamos a seguir viendo, hermanas. Si usted me acompaña. No, vamos a seguir viendo aquí, nos quedamos en el versículo 23, faltó. El versículo 23 dice así. Dice, y tú, Capernaum, dice, que eres levantada hasta el cielo, era bendecida hasta el cielo, fíjese, bien tremendamente. Dice, hasta el Hades, hasta el lugar
de que están siendo atormentadas ahorita las personas antes del juicio final, están quemados en el Hades, hasta el Hades serás abatida. O sea, te van a meter hasta el Hades, te van a arrojar hasta abajo. Que eres bendecida hasta arriba porque Jesús te bendice grandemente, pues Dios te va a aventar hasta el Hades, hasta abajo. Dice, te vas a aventar hasta el fuego, hasta abajo pues. Pero dice ¿por qué? Dice, porque sí, dice en Sodoma, que Sodoma era un desastre, usted sabe. Dice, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, dice, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Fíjese, uno dice, ay, Sodoma, qué malos son Sodoma, homosexuales, lesbianas, ay, malos pecados, hicieran así. Eran malos, hicieran malos y malos. Pero resulta que este Corazín era peor que Sodoma. Corazín, aunque Dios lo le bendijo grandemente, lo levantó hasta el cielo, no se arrepintió. Hizo milagros en él, dice el Señor, que dice que los milagros que se hizo en él. Pero si Sodoma hubiera recibido la bendición que Jesús hubiera hecho los milagros ahí, aunque eran bien malos, esos sí se hubieran arrepentido. Dice, hubieran permanecido hasta hoy, Dios no los hubiera destruido porque se hubieran arrepentido. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a decir, pero Sodoma no es de Dios y lo va a castigar a Sodoma. Y a nosotros nos va a ir bien porque Jesús nos bendijo, nos hacía milagros y ya la tenemos hecha y podemos vivir como vivamos y como ya la armamos, ¿verdad? No, fíjese lo que dice Jesucristo. Dice, por tanto, el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, en el día del juicio, hermanas, no termino, las puedo poner un poquito aquí la Biblia, vamos a seguir leyendo versículos. Dice Jesús que por eso, como ellos recibieron tanto así y no se arrepintieron, y Sodoma se hubiera arrepentido, por eso cuando llega el día de juicio, ellos van a ser castigados más duro, aunque recibieron los milagros de ver a Jesús y recibieron milagros de Jesús mismo en persona. Jesús los hacía y los levantó hasta el cielo de tanta bendición. A ellos en el día de juicio los van a castigar más tremendo que todos los que han muerto de Sodoma cuando fueron destruidos. Esa gente de Sodoma que se está quemando en el Hades, cuando el Señor lo juzgue en el juicio final aquí y la iglesia los juzgue también a los de Sodoma en el juicio final. Cuando sean juzgados, los de Sodoma van a ser juzgados, hermanos, aunque eran tremendos, van a ser juzgados más levemente, que va a ser bien tremendo, pero más levemente a comparación de qué tan tremendo va a ser juzgada esta región que no se arrepintió cuando el Señor hizo los milagros. Entonces el Señor lo va a castigar. ¿Por qué más tremendo lo va a castigar a ellos? ¿Por qué? Porque ellos recibieron grande bendición de Dios y no se entregaron al Señor. Y dice que incluso que hasta Sodoma sí se hubiera arrepentido, hubiera permanecido, pues la ciudad no hubiera sido destruida. Pero así es, y es así el pueblo de Dios. Usted es un hermano en Cristo, Señor te ama y esto y lo otro, y no quiere. No quiere. Y tal vez si el hermano es un inconverso se convierte al Señor. Y no quiere. Y él piensa la mejor que la tiene armada porque ya conoce al Señor y siempre le hablan de Cristo, ¿verdad? Y el Señor me sigue, siempre detrás de mí el Señor, ¿verdad? Si sigue su vida, al último llega al juicio final, peor le va a ir. Porque él tuvo la condición de que siempre estuvo con la bendición y va a decir al Señor, pero yo hacía muchas obras contigo y tú no me buscabas. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Peor le va a ir, dice el Señor, que los otros que no tuvieron ninguna bendición. Entonces, hermanas, en el día del juicio final, el Señor y la iglesia van a juzgar a las personas que sean resucitadas, a chicos y grandes, porque dice la Biblia que a chicos y grandes los vio de pie delante de Dios, a todos los resucitó, a los chicos y a los grandes, porque la gente piensa que los niños, que esos no van a ser juzgados, van a ser juzgados los chicos y los grandes, sean niños, sean niñas, sean grandes, de cualquier edad, todos los va a resucitar y los va a juzgar el Señor a todos conforme a sus condiciones que tuvieron. A ver, estabas en la parte de bendición, porque nunca te firmaste. A ver, peor para ti que el que ni conocía de Cristo. A ver tú, ¿por qué rechazaste? Sí, se te hacía un juego, ¿verdad? No recibir a Cristo, se te hacía igual. A recibirlo no. Ok, juicio para ti. Tú te la pasabas en la iglesia, nunca te entregaste a mí, pero escuchabas la palabra y nunca te arrepentías. Juicio para ti peor que los que nunca han escuchado la palabra. Y así se la va a llevar el Señor. Y la iglesia así se la va a llevar. Por eso le digo, hermanas, no cometen el error que a veces cometemos, que metemos a medio mundo al cielo, ¿verdad? Oh, sabes que tú adoras a Satanás si eres cristiano, pero ya estás con el Señor, ya te estoy viendo, ¿verdad? Ya. Y el Señor, no hombre, ese es mi enemigo, y hasta mi enemigo te estás convirtiendo también en mí, tú también, ¿verdad? Lo va a decir el Señor. Hay que tener cuidado, hermanas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanas, con el Señor.
de lo que hacemos. Vamos a ver, hermanas, si me acompaña Lucas capítulo 12. Lucas 12, 47 y 48. Que Dios nos ayude, hermanas, porque somos malos todos tremendamente. Y el Señor toma en cuenta las cosas, ¿verdad? Por eso día con día que sale siempre pues pidiendo perdón al Señor de las obras que uno hace. Amén. ¿Verdad? Y sabemos que vamos con Cristo porque el Señor nos mantiene en su gracia, ¿verdad? Y confiamos en su elección, en su gracia. Pero los que no están siendo el Señor y que nunca vuelven, la gente que no quiere recibir a Cristo y que ya se le ha dado la palabra de bendición y rechaza la bendición, y sigue así hasta el final todos esos grupos de personas, esos dos grupos, ya la Biblia nos enseña qué va a pasar con la gente, ¿verdad? Ya sabemos, pues. Dice la palabra de Dios, hermanas, Lucas 12, versículo 47 al 48. Y fíjese también Jesús aquí dice que está enseñando. Aunque sea quien sea, ¿verdad? Pero aquí está al Señor mismo, pues directamente. Dice, aquel siervo dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Le van a castigar tremendamente al que es de Dios, que sabía lo que tenía que hacer y pues vivía como le parecía, ¿verdad? Como a mí, yo pienso, a mí me gusta y yo pienso diferente, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, ¿no? Va a ser castigado más tremendo cuando sea castigado. Dice el versículo siguiente, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces el Señor, aquí hermanas, vamos a seguir viendo, pongo aquí la Biblia, pero vamos a seguir viendo. Aquí la palabra de Dios también muestra, hermanas, lo mismo, pues. Aquí muestra, hermanas, las reacciones, vimos allá de cómo reaccionaban ante el mensaje, ¿verdad? Y las condiciones de bendición que tenían y cómo reaccionaban las personas, ¿verdad? Y aquí se muestra también, hermanas, las personas cuando sean juzgadas al final, van a ser juzgados unos que conocían de Dios. Aquí se muestran los que van a ser de Dios, que van a ser juzgados, que se van a perder, pues, ¿verdad? Va a haber unos que sabían lo que tenían que hacer, pero ellos, es que también amarrados, hermanos, ¿quién los saca de ahí? Pues, ¿verdad? Ellos ya tienen su mundo, ya crearon su universo, ya crearon su forma de cómo son las cosas, hasta corrigen a Dios. Dios dice esto, no, pero yo pienso que es así, y corrigen a Dios, ¿verdad? No, pero es que dice Dios eso en su palabra, no, pero es que yo siento que es así, y corrigen a Dios. Y hasta crearon hasta su propio, hasta saben que la eternidad va a ser así, porque yo siento que es así, Dios me la va a pasar porque somos camaradas, somos amigos, ¿no? Piensan que así que la tienen hecha, como si fuera un amigo así, del mundo. Y que no hay problema que te la pase, te cierre el ojo, y hazle como sea, ¿verdad? O sea, Dios aquí muestra que los que son de Dios, que los que buscan de Dios, que están en el camino de Dios, que los que están en el camino de Dios, esas personas, y que viven, saben la voluntad de su Señor, la voluntad de Dios, pero ellos viven como sea, no les importa, van a ser azotados más tremendo, peor les va a ir, van a ser juzgados y van a recibir el castigo eterno más fuerte todavía. Y esos otros, y aquellos otros que sin saber están haciendo lo malo y que al final se pierdan porque se perdieron por algo, se perdieron. Y aunque no sabían que era malo, Dios los va a castigar. También van a recibir azotes. Menos porque no sabían, pero también van a recibir su castigo también en el infierno también. Ahí aquí ve, hermanas, por favor, se los digo. Aquí se muestra también otro error de lo que creemos los cristianos. Es que Dios no lo toma en cuenta porque Él sabe que lo hice por ignorancia, ¿verdad? Uno dice. Y como es por ignorancia, yo hago esto, y como es por ignorancia, hago esto, y como es por ignorancia, hice el otro, y como es por ignorancia, me aventé así la mitad de mi vida, y como es por ignorancia, así me morí con eso, y es por ignorancia, y Dios me la pasó. Aquí dice que a su siervo, aunque lo haga por ignorancia, dice así, que va a recibir azotes. O sea, Dios lo va a castigar en el infierno. Porque ante Dios no eres inocente porque lo hiciste. Pues. Amén. Es como, hermano, porque Dios es justo. Si Dios no lo tomara así, entonces Dios no fuera justo. Es como que usted, hermanas, imagínense, hermanas, vamos a poner un ejemplo, que yo no supiera que fuera un delito quebrarle la ventana a una persona de un carro. Yo salgo allá afuera, agarro una piedra y le quebro la ventana al primer carro que me topo.
y me ve el policía. Y me dice, tienes que pagarla. No, pues no tengo dinero. Y no puedo llegar a un acuerdo con el dueño que se la voy a pagar. Me dice, ¿sabes qué? Pues tengo que llevar arrestado. ¿Pero por qué? Es que es un delito. Yo no sabía que era delito. Yo pensé que lo podía hacer por amor al arte porque me dio ganas de hacerlo y lo hice. ¿Ah? No, pues ¿sabes qué? Por amor al arte te voy a llevar a la cárcel y órale, te van a encerrar. Aunque no sepas, es un delito. Haz un delito de cosas que no sepas y si se da cuenta la ley, te va a meter a la cárcel si no alcanza fianza o si no la puedes pagar, te meten a la cárcel porque aunque no sepas, no te libra. Porque lo hiciste. De todos modos. Es que no, pues, yo sin querer lo hice, imagínense. Pues, mire, hermanas, yo no sabía, cuando era converso, yo no sabía que tenía que recibir a Cristo. Y yo me podía haber muerto así, yo creía en las imágenes, yo les rezaba, iba a la iglesia católica, no era cristiano. Yo podía haber seguir mi vida así normal y yo pensar que estaba con Dios porque yo pensaba que era eso de Dios y yo iba a esa misa, yo iba con corazón sincero buscando a Dios de verdad. Yo iba así y le ponía atención al Padre con sinceridad. Y empecé a ir hasta los eventos de la iglesia católica. Entonces, yo con sinceridad lo podía haber buscado a Dios con inocencia y sinceridad, así como lo hacía. Hasta que me muriera y yo así de todo corazón hacerlo. Y yo lo hacía con sinceridad y con fe, de buen corazón. Pero de todos modos, Dios, sí, de buen corazón y con sinceridad, pero ignorantemente, pero de todos modos ignorante, no ignorante o no ignorante. Aunque estabas ignorante, pues de todos modos, no recibiste a mi hijo, eres idólatra, al infierno te vas a ir. Pero yo no sabía, era ignorante. ¿Y eso a mí qué? Lo que cuenta es que lo hiciste, pues. Es que así es, hermanas. Porque uno justifica, es que este hermano lo hace por ignorancia, es que esta hermana lo hace por ignorancia. Mira, hermana, esta hermana anda con estos hombres, este hermano anda con estas mujeres, este hermano anda haciendo esto, este hermano haciendo otro. Pero es por ignorancia, el hermanito no sabe, el Señor no se lo toma en cuenta. Es que el hermanito casi trae alas, ¿verdad? Pero el Señor, ¿cuál es el hermanito que si no se pone bien, el Señor le va a tomar en cuenta eso? Y a ti también, que vas justificando que a poco eres Dios, pues. Entonces Dios se muestra de que Dios, hermanas, los que son de Él, aunque lo hagan por ignorancia, o aunque lo hagan, o aunque sabiendo lo hagan, Dios se los toma en cuenta, pues. Y el que se llegue a perder de ellos, el Señor lo va a castigar conforme a sus cosas ignorantes que hizo por ignorancia, o conforme a sus cosas que hizo porque se le antojaba y él hacía porque lo que él quería, o lo que él pensaba o él le parecía. Entonces, ante Dios no nos justificamos así, hermanas, nos justificamos solamente por Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, hermanas, dice así del Salmo, dice, perdóname, dice, por mis pecados que me son ocultos, dice. Amén. ¿Por qué cree que dice eso el Salmo? Porque uno, aunque no sepa, tiene pecados que uno no sabe que hace, pero Dios de todos te los toma en cuenta, que no sabes que los haces. Por eso, cuando se acuerda, que a veces para que se acuerde, uno se acuerda a veces de eso. Cuando se llegue a acordar, diga al Señor, perdóname, Señor, por mis pecados que me son ocultos. Y si en algo te ofendí, que no sé, Señor, perdónamelo, porque ahorita no se lo estoy anotadito, te lo tome en la cuenta, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, perdóname por los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Es que así es, hermanas, así es. Entonces, estamos viendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, que Dios tome en cuenta las cosas. Por ignorancia hace cosas y lo toma en cuenta, aquí dice Jesús. Entonces, hermanas, van a ser juzgadas las personas así conforme a sus condiciones de bendición. Estaban con Dios y todo, entonces peor les va. O estaban con Dios y no vivían para Dios, de todos modos Dios les va a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, o estaban con Dios, pero hacían cosas por ignorancia y al final se perdieron siempre. ¿Por qué cosa? Porque no eran de Dios al final de cuentas, ¿verdad? Pues por eso se perdieron y Dios les va a tomar en cuenta lo que hicieron por ignorancia, ¿verdad? Porque sí lo hicieron por ignorancia. Y sí es cierto, a veces uno ignorantemente, pero como por eso le di mi ejemplo, yo sí, la verdad, de corazón, yo creo que ustedes también lo hacían así, las que eran como yo, ¿verdad? Yo sí iba a la iglesia católica, que no es iglesia, pero yo iba allá a la católica porque la iglesia somos la iglesia de Cristo. Pero yo sí iba ahí de corazón sincero, y yo sí iba a escuchar la misa de corazón sincero, y yo le llegué a poner atención al Padre, para que que dice Padre, que es mi Padre, ¿verdad? Pero para yo meterme en las cosas de Dios, pues. Pero aunque yo lo hacía así, si yo me hubiera quedado así, todo el mundo me iba a perder, aunque ignorantemente lo hice. Así es, hermanas. O si estamos ya en Dios, como aquí Jesús pone, ya estoy en Dios, que eso sí se aplica perfectamente. Si yo estoy en Dios,
y de alguna manera me llego a perder porque no era elegido del Señor, las cosas también que el Señor me va a castigar y también lo que hice ignorantemente también me lo va a contar, aquí dice. Y lo que no me importó y lo hice porque quería decir, a mí me gusta a mí, ¿quién me va a decir algo? Y lo hago lo que yo quiera, pues peor me va a ir, más azotes voy a tener. Porque es que esto no es como, no estás como con tu mamá o tu papá o tu amigo, el de la familia. Aquí somos así, es que nuestra forma de ser y nos la pasamos, ¿verdad? Uno sí se la pasa a todo, te puede hacer el hijo, el familiar, nos hace, y nosotros les hacemos hasta lo que no, y nos hacen hasta lo que no, nosotros se lo hacemos también para atrás. Y todos nos perdonamos, ¿verdad? Y aquí no pasó nada, pero el Señor ya es otra cosa. Él no es como que, ya te la sabes, Señor, y el Señor, ya que me la sé de qué, ya me la sé de lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, así es el juicio, bendito sea el Señor. Así va a ser. Claro que nosotros, hermanas, sabemos que vamos a estar con el Señor y no vamos a ser juzgados ahí, porque el Señor nos dio vida eterna. Pero los que no son realmente de Dios y que están juzgados, les va a tomar en cuenta todo eso. Porque muchos están en la iglesia y no son de Dios. Y muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Verdad? Como dice el Señor en su palabra. Y eso es para que se supiera que no todos son de nosotros. Para eso pasó. Pero ¿por qué se fueron de la iglesia? ¿Por qué ya no buscan? ¿Por qué estaban con nosotros y ya no están con nosotros? Dice el Señor, estaban con nosotros y ya no están con nosotros para que se vea pues de que no todos son de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanas, no quiere decir con esto que todos los que se han ido de las iglesias o de con nosotros no son de Dios, sino quiere decir de que por eso muchos se dejan de Dios, pues, porque no son de Dios. No todos, pero sí hay unos que entran en eso, porque pues así lo dice el Señor, y de modo que vamos a ponernos ahora sí a pelear con Dios fuera en otra cosa, ¿verdad? Entonces así es. También van a ser juzgadas las personas, hermanas, en el juicio final por sus palabras. Ya ve que a nosotros se nos hace fácil decir cosas, ¿verdad? Y la gente dice, como le digo, mete al cielo, saca del cielo y hace esto, hace el otro, y el hermano está mal, y esto, lo otro, y las hermanas están mal, ¿verdad? Y cuál, ustedes están mejor que yo, y tanta cosa que uno hace, ¿verdad? Entonces cuando la gente sea juzgada en el juicio final, esa gente que se pierde y sea juzgada, Dios los va a juzgar por sus palabras también. No nada más por que se arrepintieron o no, obedecieron o no, sino que sí va tomando en cuenta, ¿verdad? Como ya lo vimos, sino también va a contar también aparte, agregando sus palabras. Vea en la palabra de Dios, van a ser juzgados por sus palabras también. Mateo 12, 36 al 37. Gloria a Dios. Mateo 12, 36 al 37. Perdón. Mateo 12, 36 al 37. Dice la palabra de Dios así. Dice el versículo 36, dice Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, de toda palabra ociosa, y fíjense cuánta palabra ociosa decimos nosotros hasta de cristianos. Las palabras ociosas son las palabras que decimos tanta palabrería porque nos hace chistoso, decimos cosas que no tienen sentido, y tanta palabra se nos hace fácil. Juzgamos a los hermanos, juzgamos a las hermanas, juzgamos a los presidentes, juzgamos a todos, ¿verdad? Que lo hace uno lo hace. Pero de todo eso, en el día de juicio, los que no alcancen a irse con el Señor, que se pierdan, y el Señor los resucite para condenación, la iglesia del Señor, y sobre todo primeramente el Señor Jesucristo, va a juzgar unos el Señor Jesús y otros de la iglesia van a juzgar. A ver, tú, que te hacía fácil, hablabas tantas palabritas y de aceite aventabas ahí tú, ¿verdad? Y por cada palabrita, cada palabra ociosa vas a dar cuenta, y por eso va a ser condenada la gente. Por eso, hermanas, la Biblia muestra, no sé si se acuerda que dice la Biblia, que hasta cuando el necio, la Biblia cuando pone el necio, quiere decir, hermanas, la persona que no entiende, pues. O sea, que no entiende no es la forma de que no comprende, sino la forma de que no hace caso. Esa gente que usted le dice, no te pares ahí, y sigue parándose. No te pares ahí, y se sigue parándose. Pero que no entiende en la forma de que, no en la forma que no, de entendimiento, de que no comprende, no, sino en la forma de que no entiende, de la forma de que hace lo que le da la gana. Yo me pongo porque yo quiero, pues.
¿Sabes cómo? En esa forma, la Biblia, el necio es la persona que hace lo que quiere porque él quiere. No la persona que no tiene la capacidad intelectual para entender algo, pues, sino la persona que hace lo que quiere porque le da su gana. Entonces, la Biblia enseña que el necio, el que es así, rebelde, así, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me para, yo hago lo que me da la gana, me pongo donde yo quiero y me quito cuando yo quiero y yo hago lo que yo quiero y digo lo que yo quiero y a mí nadie me va a decir, nadie me va a poner reglas. Es más, hasta ni quiero hacer eso y ahora porque me dices, hasta lo voy a hacer, así la gente a veces. Es necia, ¿verdad? Entonces, esa gente que es necia, dice la Biblia, que hasta cuando el necio se queda callado, dice que es contado por sabio. ¿Por qué? Porque se para y deja de hacer males la boca. ¿Por qué? Porque con las palabras cometemos muchos pecados. Por eso usted es una mujer calladita, hace menos pecados que la mujer que no es calladita. Y si usted es muy platicadora, porque usted le gusta platicar, pues más pecados usted comete que la hermana que es bien callada. Y aunque diga palabras normales, que no sean groserías, dice palabras ociosas, palabras que no tienen sentido a veces, dice muchas cosas sin querer y sin querer. Aunque usted no diga una grosería sin querer, comete pecados también, cosas que dice a veces. Y de todas esas palabras la gente va a ser juzgada, al final la gente va a ser juzgada, que se pierde, que sea resucitada, y por esas palabras va a ser condenada la persona. Entonces, por eso, hermanas, es una bendición ser más serio. Ser más serio. Por eso dice el Señor en su palabra, seas pronto para oír, dice, y tardo para hablar. Pongas atención a lo que se está diciendo, lo que te dicen las personas, que te está contando algo tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, la gente en la calle te cuenta algo. Poner atención a lo que te están diciendo. En los servicios, con más razón, ¿verdad? Poner atención, pero casi no hablar. Porque uno escucha todo y no vas uno a la ya metió la pata. Y al rato uno está, Señor, perdóname por lo que dije, perdóname por esto, perdóname por... Y ya no hay uno ni cómo ponerse bien con Dios, ¿verdad? Y al rato uno anda, ya hice esto, ya no hay ni cómo emparejarse, ¿verdad? Porque así ya uno volteó todo al revés porque abrió la boca, pues. Entonces, en el día del juicio final, la gente va a ser juzgada, va a ser condenada por sus palabras que hable ociosas sin fruto. Por eso dice la palabra de Dios que lo que hablemos que sean cosas de edificación para dar gracia a los oyentes, dice así el Nuevo Testamento. O sea que si usted tiene algo que hablar, pero son palabras de bendición, suéltelas. Y ya que se corte eso, ya mejor no diga nada que sea serio. Si está hablando alguien, usted pues ponga atención nomás y ya. Y no hable. Mejor que digan, ay, estás bien rara, casi no hablas. Pero no cometes casi pecados. A que el otro habla, hablo bien mucho, sí. Y en un momento pierdo la comunión con Dios. Estaba bien bendecido, nada más empecé a hablar. Y así sentí que sepa cuántos pecados, ya ni siento la bendición que sentí hace ratito. Y ya está bien otra vez, bien acabado está uno otra vez en el Señor, ¿verdad? En un ratito uno solo se dio. Man, ni el enemigo tuvo que venir, uno solo se acabó solo uno mismo. Y la gente que se pierda y que va a ser así, uno le pide perdón y Dios nos perdona, pero la gente que se pierda y esté con eso, pues el Señor le va a demandar todo eso. Y a nosotros nos afecta para nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Y si empezamos a ser más serios, vamos a empezar a hacernos más fuertes en el Señor, hermanas. Y más santos en el Señor. Y más se va a purificar usted en el Señor. Se va a ir purificando más y va a ser una mujer más santa y más pura del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que es bien difícil, la verdad. Porque la lengua nos gana bien rápido a todos. A mí me gana, a todos nos gana. La lengua es algo bien tremendo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar, hermanas, en su momento. Vamos a leer, hermanas, el castigo, el último punto. El castigo, el último punto que vamos a ver. Es el castigo que van a recibir. Gloria a Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanas, Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15. Vamos a ver ahí la palabra del Señor. Apocalipsis 20, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Mire, antes de leerlo, yo le voy a leer a usted los versículos. Si quiere leer, léalos conmigo, porque ahí se habla cuando son resucitados aquí mismo y son juzgados aquí. Fíjense cómo dice, el versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, dice, en pie, dice, de pie ante Dios, son resucitados los pecadores, ¿no? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según
sus obras según lo que habían hecho, como ya lo hemos visto. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Son resucitados todos, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que hemos visto que son juzgados, ¿no? Y se va al 15, por favor, dice el versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Van a ser juzgadas las personas conforme a sus obras, y se va a abrir los libros, que Dios tiene unos libros que están todas las obras que hacemos las personas, y ahí van a estar escritas las obras de los que se pierden. Ahí van a estar escritas las obras de los que se pierden, y en esos libros, y cuando sean, porque nosotros no vamos a ser juzgados aquí, pues, por eso, porque dije de nuestras obras. El Señor tiene unos libros donde están escritas las obras de todos los que se van a perder. Y esas obras se van a leer, se van a ser juzgados conforme a esas obras que están ahí. Entonces las personas, cuando sean juzgadas, van a ser arrojadas después. Y se va a revisar en el libro de la vida si están en el libro de la vida o no. Y pues obviamente no están en el libro de la vida ellos. Y pues obviamente van a salir que no están. Y van a ser después lanzados al lago de fuego, donde van a sufrir por la eternidad. Ese es el castigo, ser lanzado al lago de fuego, donde es eterno. Entonces vamos a ver si me acompañan en Apocalipsis 21, versículo 8. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, Apocalipsis 21, 8. Dice la palabra de Dios así, dice, pero los cobardes son los cristianos que nunca quieren volver a Cristo, e incrédulos, los que no han recibido a Cristo, los abominables, los que hacen pecado, y asesinos, los que son asesinos, que no se arrepienten, pues, los fornicarios, los que se meten con otras personas que no son esposos, y hechiceros, los que les gusta la brujería, hacer brujería, los idólatras, los que adoran las imágenes como lo hacíamos nosotros antes en la católica, y todos los mentirosos, los que les gusta echar mentiras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces todos van a ir para allá, ¿verdad? Van a ir para allá las personas, ¿ya ven? Van a ir para allá todos los que hacen estos pecados, y también más pecados aquí no se mencionan, ¿verdad? Pero ve usted aquí, hermanas, cómo entran gente que conocía de Dios, que son los cobardes, y los incrédulos, que son los que no creen de Cristo, y todos para allá se van a ir toda la bola para allá. Este cristianito al infierno, este no cristianito también, este satánico también, este idólatra también, este asesino también, este que se la pasaba metiéndose con mujeres también, esta que se la pasaba metiéndose con hombres también, este mentiroso también, y vámonos, ¿verdad? Y los demás, y los que siguen, y van todos revueltos, cristianos con no cristianos, allá quemándose, todos revueltos. ¿Por qué? Porque no eran esos cristianos de Dios. No eran verdaderos, no eran elegidos de Dios para la salvación realmente. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. No eran escogidos del Señor. Por eso están ahí. Entonces, por eso aquí se muestra, hermanas, va a ser un momento bien terrible, ¿verdad? Y van a irse al castigo eterno después de ser juzgados, cristianos y no cristianos y de todo, y se van revueltos ahí. Satánicos, idólatras. No, yo creo en Dios, yo soy idólatra. Creo en mis monos, pues al infierno, porque eso no es de Dios. Yo creo en Satanás, pues al infierno también. Pues yo soy asesino y aquí se me pone, lo mato, pues al infierno también, órale. No, yo soy mentiroso, no, yo estoy enloquecido por las mujeres, yo estoy enloquecido por los hombres, la mujer, ¿no? Pues al infierno, váyanse los dos a ver también. Todos. No, yo me gusta echar muchas mentiras, no, yo a este me lo engaño y le hago que piense otra cosa y este otro los volteo. Pues al infierno también, órale para allá. Todos, y los demás que sigan de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, hermanas, van a irse ahí a la condenación, van a irse al lago que arde con fuego y azufre. Ese es el castigo, que van a ser castigados en el fuego y el azufre, en un lago de fuego que hay, que es la muerte segunda. Bendito sea el Señor. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, hermanas. 2 de Pedro, ahí nomás le da poquito para atrás de Apocalipsis y va a encontrarse Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y también vamos a ver ahí 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Son las últimas dos partes que vamos a leer de la Biblia, hermanas. Y vamos a terminar en esta tarde este juicio que estamos viendo
Y si Dios quiere, para la semana que viene vamos a continuar estudiando los juicios finales. Amén. Pero este juicio lo terminamos. Aquí dice la palabra de Dios, hermanas, en el capítulo 2, versículo 9, fíjese lo que dice. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Bendito sea el Señor, amén. Gloria a Dios. Antes de esto habla de Lot, del justo Lot, que fue librado. Lot, yo les dije otra vez que fue librado, hermanas, de la destrucción, cuando Dios destruyó donde él vivía. Fue librado por la misericordia, dice la palabra de Dios, que Dios tuvo con él por causa de Abraham, que buscaba a Dios. Pero también, hermanas, dice aquí la palabra de Dios, si usted leyera aquí, leyera este capítulo, dice aquí que también Dios lo libró a él porque él estaba abrumado al ver la conducta de los pecadores. Y dice que él era un justo, él obedecía a Dios en ese lugar. Ahorita vamos a ver el punto que estamos viendo. Solamente quiero mencionar esto para que usted sepa bien todo de lo que le dije la otra vez. Quiere decir que Dios sí bendice a nuestra familia por medio de nosotros, hermanas. Pero si en nuestra familia es personas que a tiro no viven para Dios, Dios también, pues no por eso obviamente los va a meter al tercer cielo, ¿verdad? Ellos también tienen que buscar a Dios, porque Dios tuvo misericordia de Lot, de no destruirlo con la destrucción que mandó a esa tierra. Cuando vino el juicio del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra, Dios tuvo misericordia de Lot por su tío Abraham, dice así en Génesis, pero también dice aquí Pedro que también tuvo misericordia de él, dice así, porque él se afligía al ver los pecados de todos y porque él era justo, él hacía lo justo pues delante de Dios. Entonces quiere decir, hermanas, que Dios tuvo misericordia de él, no nomás por el tío, sino porque él también vivía para Dios. No quiere decir que mi mamá está allá pidiendo por mí y yo soy un tremendo, ¿verdad? Y ya me la llevo de parranda y tomando, golpeando personas, robándole a la gente. Y al final de cuentas el Señor me dice, ven al reino del Señor, ¿verdad? Tú eres pueblo de Dios, ¿verdad? Porque mi mamá se la pasa llorando por mí, ¿verdad? O mi esposa se la pasa y mi hija llorando por mí, las tres. Y yo voy a entrar allá, ¿verdad? Quemando llanta al cielo, ¿verdad? No, también, si yo no vivo para el Señor, también el Señor me va a dar mi buena agarre a mí también, pues. Quise decir esto, hermanas, porque no se malentienda cuando dije la otra vez, sí, Dios va a bendecir nuestra familia por medio de nosotros, pero también si ellos no entienden, pues no esperen mucho también, ¿verdad? Porque también Dios lo tome en cuenta. Aquí lo que enseña la Biblia. Si quieren, hermanas, apunte este capítulo número 2, y léalo en su casa. Y va a ver lo que le estoy diciendo para que vea que no estoy mintiendo. Y aparte sabe que no me gusta echarle mentiras. Y aquí lo dice, si quieren, hasta léalo ahorita si quieren lo que estoy hablando. Y entonces, hermanas, el Señor, hermanas, aquí en el versículo número 9 que leímos, aquí dice el Señor, en las últimas palabras dice el Señor que Él reserva, dice, a los injustos, o sea, los guarda, los tiene guardaditos para ser castigados en el día del juicio, que es el día del juicio final, el día del gran trono blanco, hermanas. Dice aquí que Dios tiene guardadito a todos los que hacen el mal. Y hermanas, todos los que se mueren en pecado, el Señor nos avienta al Hades y están ahí quemándose, están en ese tormento, dice la Biblia, Jesús lo dice. Y ahí están guardaditos para cuando el Señor resucite, ser juzgados y se vayan a la condenación eterna. Y ya están quemándose ¿desde cuándo? Y todos los que se sigan muriendo sin el Señor, porque son los valientes, porque ellos piensan como piensan, porque yo soy ateo, porque yo pienso de la pura ciencia, lo que sea, se van a ir para allá, o porque yo soy otra religión, o yo adoro al diablo. Para mí mi Dios es el diablo, para mí mi Dios son los árboles, como en la India, que ellos tienen, son dioses árboles, los dioses tienen como 10,000 dioses, hasta los árboles son dioses, y todas las cosas son dioses para ellos, que no son dioses, ¿verdad? Entonces se van a ir para allá todos, todos se mueren, se van al Hades, están quemando, Jesús enseña, y ahí están guardaditos, después los va a sacar del Hades, como ya vimos en Apocalipsis, y van a ser juzgados, y al castigo, como aquí dice, Dios tiene guardado a los injustos, los tiene guardados para el día del juicio, y van a recibir su castigo después, al final, cuando sean juzgados. En el versículo 7 del capítulo 2 vamos a leer, hermanas, fíjense cómo dice este libro, en el capítulo 3, versículo 7, dice así, pero los cielos y la tierra que existen ahora están guardados, dice, por la misma palabra. Dice, guardados para el fuego en el día, fíjese, en el día del juicio. Fíjese, el día del juicio, ¿y qué dice? Y de la perdición de los hombres impíos. ¿Quiénes son los hombres impíos, hermanas?
los hombres pecadores. Nosotros como cristianos nos portamos también como impíos y muy impíos cuando pecamos. Obrar impíamente es obrar de una forma pecadora. Y los hombres impíos son los que se la llevan así, pero siempre, pues nosotros también nos portamos como tremendos impíos a veces. Y le pedimos al Señor misericordia, gracias a Dios, y nos perdona. Pero esa gente que siempre está así, que nunca se entrega al Señor, esas personas en el día del juicio va a ser el día de su perdición, ¿verdad? Aquí dice perdición. Yo tengo otras vidas que dice el día de su destrucción. No quiere que los va a destruir Dios, ¿verdad? Ni que se van a perder, me perdí, ay, no sé dónde ando, no. Sino quiere decir que en el día del juicio, que dice que habla del día del juicio, ese día cuando sean juzgados en el día del gran trono blanco, sean juzgados por la iglesia, las personas que no obedecen a Dios, los impíos, sean juzgados por la iglesia, sean juzgados por Cristo, hermanas. Esas personas se van a ir a la perdición eterna, ¿verdad? Se van a ir al castigo eterno, quiere decir, hermanas. Entonces, la gente se va a ir después de ser juzgada por Cristo, primeramente, que es el juez de vivos y muertos, dice el Señor en su palabra. Y por su iglesia va a ser juzgados también el pueblo, la gente, perdón. La gente después de eso se va a ir a la perdición. Se va a ir al fuego y al azufre. Al lago de fuego se va a ir, ahí se va a ir a sufrir por la eternidad. Después de ser juzgada en el juicio final. Gloria a Dios. Entonces, si Dios quiere, hermanas, continuamos con este estudio de los juicios finales. Hasta aquí llegamos con respecto al juicio de las personas. En el primer video que hicimos de este estudio, vimos los ángeles caídos que van a ser juzgados en este juicio por Cristo y por la iglesia. En este segundo video estamos viendo de cómo van a ser juzgadas las personas también en ese mismo día por Cristo también y también por la iglesia, con sus pasajes que lo muestran, ¿verdad? En las dos. Entonces, para la tercera parte, que cuando finalicemos este estudio, vamos a ver algo más que el Señor va a hacer este día del juicio. Bendito sea el Señor. Algo tremendo que el Señor va a hacer, que vamos a ver también. Como todo está también tremendo, ¿verdad? Y vamos a orar a Dios, hermanas. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios misericordia por nuestras vidas, hermanas, que cometemos muchos pecados y no podemos agradar a Dios como se merece. Y ocupamos mucha gracia de Dios, hermanas. Y que Dios nos ayude, porque es difícil, pero que nos ayude a no estar haciendo lo que hacemos, que estamos metiendo a veces la gente. Los ponemos allá, ¿verdad? Como me acuerdo a veces de que ya ahorita vamos a parar un chat para hacer una oración y yo me acuerdo de que un varoncito me dijo a mí una vez, su abuelito tenía una iglesia como de 200 almas o 300, 200 creo que eran, y él era de la alabanza, las que ya andaba en el mundo, y él me dijo a mí que si los testigos de Jehová se iban a ir con el Señor. No sabía. Entonces hay gente que no sabe, pues hay gente que conoce de Dios, pero no sabe bien las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanas, ahorita que Dios nos habló todo esto, que nos ayude el Señor a no juzgar las cosas como no son, porque uno mete al cielo a los que no son como él, no sabía si iban a ir al cielo esos o no. Claro que no sean con Dios, porque para salvación es recibir a Cristo como tu Salvador, pero como dice la palabra, es Cristo y Señor. O sea, es el Mesías, pero es el Señor, pero el Señor Dios. Pues es el Kyrios. O sea, es el Señor Kyrios. O sea, es que la palabra dice Señor, que es una palabra griega que es Kyrios, pero se utiliza esa palabra a veces para señores normales y para el Señor del cielo también. Y en el Antiguo Testamento Adonai, que es palabra que quiere decir Señor también, pero en hebreo. Entonces Jesucristo es el Señor, es el Kyrios. Cristo, que viene de ungido de Mesías. Entonces, Jesús es el Mesías Dios, pues. Amén. Y esa es la salvación. Y ellos reciben ellos dicen, yo sí acepto a Cristo, al Mesías, pero que no es Dios. Solamente es Mesías. Y es Mesías Dios, es Mesías divino, pues. Ahí está la salvación ahí. Entonces, que Dios nos ayude, hermanas. También nosotros digo, no poner a la gente como Jesús nos enseña, pues ponemos a veces a mucha gente, los ponemos muy en Dios, cuando el Señor a ya los tiene descalificados, ¿verdad? Y hasta mal hacemos, hermanas, porque les damos esperanza. Y el pobre te agarra esperanza y piensa que como ya tiene esperanza,
hasta le damos más confianza y más sigue igual y se muere pensando con su esperanza y nosotros lo esperanzamos. Y peor, pobre le fue, ¿verdad? Y al rato, ¿qué? Pues no, que me había dicho el hermano me dijo esto, ¿no? ¿Verdad? Y yo sentí que ya la tenía hecha, como estaba. Entonces, hasta sin querer, los engañamos más a los pobres. Si están ciegos, más ciegos los ponemos. Sí, síguela así, ahí va por un camino, ¿verdad? Y ve el pobre todavía, ¿verdad? O la pobre. Entonces, hermanas, Dios nos ayude, hermanas, ¿verdad? Que nos ayude a todos, y nos perdone y nos ayude, hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanas, a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por las peticiones.